sobre todo de un parámetro específico. ¿Ya? Normalmente ese parámetro o es la mediana o es la media. ¿Qué tan alejados están los datos? Bien sea de la mediana o bien sea de la media. Cuando Profe, no, una pregunta. dime, Qué dale, pena que te interrumpa. Es dale, que no acá está nos bien. están diciendo los chicos que si puedes recortar qué es la mediana y la moda. Ok, la mediana en estadística es un valor que me va a indicar exactamente la mitad de los datos. Es decir, a partir de ese valor, tengo el 50% de los datos por encima o el 50% de los datos por debajo. O sea, ese es el que me va a indicar cuál es la mitad. Exactamente me va a dar la mitad de los datos. Bien, y la moda es, por ejemplo, lo que más la gente quiere, o las personas encuestadas, en este caso los individuos que contestan la encuesta, si estamos hablando de encuestas, es lo que más quieren, ¿sí? Por ejemplo, nosotros escuchamos mucho cuando dice, por ejemplo, esta canción de J Balvin está de moda. ¿Y por qué esa canción está de moda? Porque la mayoría de las personas que escuchan música piden esa canción. ¿Sí? Entonces es la más sonada, es la que más suena, es la que más piden. Entonces esa es la moda. La moda es el valor que más y más y más y más y más veces se repite. Esa es la moda. Bien, creo que contesté la pregunta. Listo. Entonces estamos Sí, profe. hablando, vale. Entonces estábamos hablando de las medidas de dispersión. Entonces estábamos diciendo que las medidas de dispersión son aquellas que me van a indicar qué tan lejos están los datos uno de otro, específicamente de la mediana o de la media. Eso ya depende de la estadística o del Profe, este. ¿la mediana y la media es lo mismo? No, es totalmente diferente. ¿Me puedes Recordemos, explicar la mediana? La media, por correcto. favor. Bien, recordemos que la mediana, ya lo acabamos de decir, es el valor que me va a indicar la mitad de los datos. Mientras que la media me va a indicar hacia qué valor pueden tender o pueden seguir los datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de un promedio. Cuando hablamos de media, hablamos de promedio. Entonces, cuando a ti te sacan, por ejemplo, las notas en la clase, tú te puedes sacar en la clase las diferentes notas, ¿cierto? Tú puedes sacar un uno, 2, 3, 4 o hasta 5. Entonces, si hallamos la media de esos valores, es 3, ¿sí? Pero si nosotros hallamos la mediana, perdón, si hallamos nosotros la mediana de los datos, estoy aquí, si hallamos nosotros la mediana de los datos, de los que acabo de decir, uno, 2, 3, 4, 5, es 3. ¿Por qué 3? Porque es el que está en la mitad. Bien, pero si queremos hallar la media, tenemos que hallar es el promedio de los tres, o sea, hacia dónde se puede ir todos los 5 datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar los datos, uno más 2 más 3 más 4 más 5. Así que serían 15. Y ya ahí nos daría un valor diferente. Cuando la distribución de los datos, es decir, si hablamos de la dispersión de los datos, esos valores de la mediana y la media dan igual, dan el mismo valor, entonces decimos que la distribución es normal, ¿sí? Que los datos se distribuyen normalmente. Incluso a veces la mediana, la media y la moda nos dan el mismo valor. Bien, entonces ahí es la diferencia. Ahora sí, cuando hablamos de las medidas de dispersión, entonces decimos, las medidas de dispersión nos dan qué tan alejados está un dato de la mediana o de la media. Eso ya, como estaba hablando, eso depende de la persona o del estadista que esté trabajando o está haciendo su estudio. Y para hallar esas medidas tenemos tres: desviación media,
Esa desviación media es la que me indica qué tan lejos está ese valor de la media aritmética o del promedio. Desviación estándar y tenemos nosotros la varianza, que en estadística la más usada es la varianza, es la que más se emplea para hallar la dispersión de los datos. Y por último, tenemos unas medidas de posición. La medida de posición lo que me hace es dividir la población en varios conjuntos. Todos los conjuntos tienen igual proporción. Bien, entonces tenemos cuartiles, quiere decir que tomamos la población y la dividimos en 4 partes. Deciles, quiere decir que tomamos la población y la dividimos en 10 partes. Y los percentiles nos toman la población y la divide en 10 partes. ¿Qué hace el IFEX? El IFEX forma deciles. Ellos toman la población que aplica el examen del IFEX y la divide en 10 grupos. Bien, normalmente cada grupo que saca según su distribución tiene más o menos, no recuerdo si son 1.000 o 2.000 estudiantes, que es donde te vas a, y ahí te van a empezar a ubicar. ¿Listo? Entonces ellos dividen la población en deciles, tantos deciles acá, tantos deciles acá, tantos deciles acá, tantas personas en esos 10 grupos. Todos de la misma proporción, es decir, todos con la misma cantidad de personas o en este caso estudiantes que presentan la prueba. Profe, Bien, Juan Sebastián quiere hacerte una dale, pregunta. Juan, dale. tienes activado el micrófono. Profe, ¿será que yo le puedo decir, aparte de lo que usted dijo, yo le puedo decir otras cosas más? Vale, La mediana ordena los números de menor a mayor. La moda, como he dicho, es como una pizza. Usted divide por cierta cantidad de proporciones que tiene la pizza. Y la moda es el número que más se repite en la matemática. en la estadística, exactamente. Correcto. Para poder obtener la mediana, exactamente lo que tú dices. Necesitamos organizar los datos, bien sea de menor a mayor o de mayor a menor. Lo importante es que estén organizados. Ya más Profe, adelante, dime. disculpa que te interrumpe, dicen los chicos acá que los percentiles a cuánto equivalen. Los percentiles es dividir la población en 100 partes, todas con la misma cantidad de estudiantes o de objetos o que estemos trabajando en nuestro estudio estadístico. Los percentiles equivalen a 100, los deciles equivalen a 10 y los cuartiles equivalen a 4. Bueno, profe, por acá también nos dicen que si puedes volver a explicar, me imagino Ok, que desde el inicio. Y también nos dicen que si la próxima clase puedes explicar algo de desigualdades cuadráticas. claro, claro que sí. En la próxima clase pues yo tenía pensado trabajar funciones. Pero dentro de esas funciones, para hallar lo que es el dominio y el rango, podemos a trabajar ahí lo de funciones cuadráticas y hablar sobre las desigualdades. Claro que sí. Listo, profe, avancemos. Bien, entonces recordemos, la estadística descriptiva que describe la población, como su nombre lo indica, se divide en tres: medidas de tendencia central, de dispersión y de posición. Bien, y entonces las medidas de tendencia central buscan el centro de los datos, normalmente esos parámetros son mediana, media y moda, que como nos dijo Sebastián, la mediana organizamos los datos de menor a mayor y buscamos el valor que está en la mitad. Bien, mientras que la media es tomar todos esos valores, sumarlos y encontrar hacia dónde van a ir. Recuerde que esa suma tenemos que dividirla en el total de los datos. Y ahí nos van a indicar hacia dónde van los datos. Y la moda es el valor que más se repite, es lo que más se repite. Entonces, como yo les decía, es el programa que más nos gusta.
¿Listo? Las medidas de dispersión indican qué tan lejos están los datos de uno de los parámetros. De uno de los parámetros, que esos parámetros son o bien sea la mediana o bien sea la media. Normalmente en estadística, esa medida de dispersión se dice qué tan lejos está este dato de la media, es decir, del promedio. Bien, y para obtenerlos tenemos estos tres: desviación media, desviación estándar y varianza. Que la más utilizada en estadística es la varianza, es la que más se emplea. Ahora, otra forma de describir la población es utilizando las medidas de posición, es decir, tomar la población y hacerla y agruparla en diferentes cantidades, bien sea agrupándola en 4 partes, es decir, en cuartiles, o agrupándolas en 10 partes, que es decir, en deciles, o agruparlas en 100 partes, que es decir, percentiles, que es lo que teníamos ahí y lo que vimos aquí hasta el momento. Y cuando nosotros tenemos dos variables y queremos compararlas entre las dos, utilizamos algo que se llama coeficiente de variación. Y ese coeficiente de variación es un porcentaje. Ese porcentaje se obtiene de tomar la varianza de una variable y dividirla en el promedio de esa variable. Y luego tomamos esa misma división de la segunda variable, la varianza y la media de la segunda población, y comparamos los resultados. Si los resultados están más cerca a uno, quiere decir que hay mayor disparidad entre las dos variables, es decir, que no son iguales, no tienen muchas diferencias. Pero si ese valor es más cerca que cero, quiere decir que entre esas dos variables hay más heterogeneidad, perdón, homogeneidad, es decir, que hay más similitudes entre las dos que se pueden comportar igual. Bien, entonces ahí tenemos eso, es el coeficiente de variación el que me va a medir o me va a comparar las dos variables. Profe, por acá preguntan los estudiantes que si el día de hoy solamente vamos a ver mediana y moda. El día O de hay hoy vamos a hablar de medidas de tendencia central y medidas de dispersión. listo. Juan Sebastián, ¿ibas a decir algo? Profe, perdón por interrumpirlo, profe, una pregunta. ¿El coeficiente de variaciones, todo eso en desorden? De desorden, no te entiendo. Que si el coeficiente de variación son datos desordenados o son ordenados. El coeficiente de variación, los datos tú los puedes tomar para encontrarlo, los puedes tomar en desorden o en orden, porque lo que nos importa es el resultado que nos da. Y como ese resultado, ese coeficiente de variación depende de la varianza y la media, entonces realmente es un solo, nos va a dar un solo valor, un número decimal entre 0 y 1. Profe, Bien, yo por acá le puedo enviar la fórmula. claro, Ya va, que espera. igual pues la vamos a ver ahorita más adelante. Dice por acá, dice Gio, dice, profe, esto solo es para variables cuantitativas. Variables cuantitativas, correcto. ¿Por qué? Porque lo que es la media aritmética y la varianza se trabajan solamente con cantidades numéricas. Bien, por aquí, profe, ¿será que yo puedo decirle la parte que usted dice, profe? ¿Me da permiso? Gracias. Ah, bueno, sí, Juan Sebastián, por aquí me dice, pero no me ha escrito la fórmula. Listo, la fórmula es simplemente la varianza dividido en la media aritmética, o lo que llamamos nosotros promedio. Bien,
Entonces ya teniendo esto, creo que ustedes en alguna de sus clases en el colegio han trabajado mediana, media, moda, varianza. Entonces, ok, por aquí María nos pregunta qué son variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellos datos que nos dan en forma de número, en forma numéricos. Por ejemplo, la edad, tú dices, tengo 4, 5, 6, tengo 15 años, tengo 16 años. Eso es una variable cuantitativa. El número de hermanos, tengo 3 hermanos, tengo 4 hermanos, tengo 5 hermanos. Eso es una variable cuantitativa. Eh, Mi estatura es de 1,8 metros. Ah, bueno, entonces eso es una variable cuantitativa. ¿Listo? Hay que recordar eso, que las variables cuantitativas se dividen en dos, discretas y continuas. Las discretas son números enteros y las continuas son números decimales. Bien, por aquí Profe, Sharon también, dime, ya envié la fórmula, pero no sé si me quedó bien. desviación estándar dividido en la media por, no es por 10, sino por 100. Ah, ok. Gracias por la Por- corrección, profe. Porque el resultado nos da su porcentaje. Listo, Sharon nos pregunta que cuáles son las variables cualitativas. Son las que se dan en palabras e indican cualidades, exactamente. Tengo el color de los ojos azules, me gusta comer hamburguesa, me gusta comer pizza. Esas variables son las que son que nos dan los valores con palabras, entonces no se pueden tomar con cantidades numéricas, por lo tanto no tienen un promedio. Sí tienen una moda, pero no tienen un promedio. ¿Listos? Entonces continuamos. Ahora sí, empecemos la primera. La segunda pregunta. La pregunta nos dice, la tabla muestra el número de puntos anotados por los jugadores de un equipo en el último partido. Entonces tenemos los jugadores, Carla que tiene 5 puntos, Manuel tiene 4 puntos y Andrés tiene 7 puntos. Para definir quién es la jugadora o el jugador más efectivo, el entrenador decide calcular el promedio de puntos por partido de cada jugador durante todo el torneo, que constó de 10 partidos, y diseña el siguiente procedimiento. Paso uno: sumar los puntos anotados por cada jugador en los 10 partidos. Paso 2: dividir el resultado del paso uno entre la cantidad de partidos del torneo. Paso 3: elegir el jugador que tenga el mayor resultado en el paso 2. ¿Es posible realizar el procedimiento del entrenador con la información presentada? A. Sí, porque el promedio se calcula sumando el número de puntos anotados y dividiendo el resultado entre el número de jugadores. B. No, porque hace falta conocer los puntos anotados por cada jugador en los primeros 9 partidos del torneo. C. Sí, porque es suficiente identificar el mayor número de puntos anotados por cada jugador en la tabla. D. No, porque es necesario conocer el número de puntos anotados que más veces se repite en el torneo. Bueno, profe, por acá ya tenemos respuestas. Dicen que es la, Juan Pablo dice que es la, a ver, María Ríos dice que es la A, Juan Pablo Arias dice que es la A, Juan José dice que es la A, Dana Sofía dice que es la B, María José dice que es la B. Son voladores esos estudiantes. Claro, contestaron rápido. Manuel también nos dice que la B, Gio Torres también nos dice que es la B, Taliana dice que la B, Juliet dice que la B. Bien, Bueno, profe, por estamos acá muy Mariana Rodríguez concentrados. levantó la manito y ya le habilité el ¿Sí? micrófono para que participe y después va María José. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sería la B porque pues en la tabla solo nos dan el número de puntos anotados en el último partido y pues en sí son 10 partidos. Exactamente.
¿Y quién más nos dice por aquí? Buenas tardes, profe. Profe, Buenas para tardes. mí la respuesta correcta sería la B, porque en la tabla antes nos muestran los partidos los puntos de los últimos partidos y pues para poder saber los números como tal, sería en el primer paso, que es la suma, deberíamos de sumar tanto como los puntos del último partido como los anteriores 9 juegos que tuvieron que haber sumado puntos. Exactamente. Entonces en la tabla nos hace falta la información, ¿cierto? Porque solamente tenemos lo de un partido. Es muy correcto. Sin embargo, en la posición donde dice paso 1 y paso 2, nos están diciendo cómo se obtiene el promedio. ¿Cómo se obtiene la media aritmética de los resultados, cierto? Y ya después, si para contestar la pregunta que quién fue el mejor, pues se elegiría el paso 3. Pero es correcto. La aclaración que ustedes hicieron es muy bien, está bien, porque simplemente no conocemos todos los puntos de los partidos jugados que hicieron cada uno. Entonces es correcto. Bien, entonces esta pregunta es de interpretación y representación. Es de componente aleatorio, es decir, de estadística. Y es una pregunta de nivel 2 donde pues determina si la información proporcionada es suficiente para calcular una medida de tendencia central, que es lo que estamos trabajando. Entonces, recuerde, evaluamos los pasos, primero sumar los puntos anotados de los 10 partidos si los tuviéramos, ¿cierto? Pero en la imagen solamente se muestra los resultados de un solo partido, ¿cierto? Entonces nos hace falta los partidos del 1 al 9. Y aquí tenemos la fórmula de cómo se obtiene la media aritmética. Recordemos que se representa con una X y una barra arriba. Y lo obtenemos como la sumatoria de todos los datos divididos en el total de datos. ¿Ya? Si nosotros no hacemos la sumatoria, pues no podemos realizar el promedio. Bien, entonces el promedio, ¿cómo se obtiene? Sumando todos los datos y dividiéndolos en el total. De esa forma obtenemos la media, que realmente se llama media aritmética. Bien, y entonces ahí tenemos. La A es incorrecta porque el promedio se divide por el número de partidos y no por el número de los tres jugadores. La B es correcta porque ya habíamos hablado de que hace falta en los demás juegos. La C es incorrecta porque esta opción sugiere que basta con mirar el último partido y no tiene en cuenta todos los demás, los partidos anteriores. Entonces, y recordemos que estamos hablando de un promedio y necesitamos más datos. Y la D es incorrecta porque solo menciona que la moda es los puntos que más se repiten y si hablamos de los puntos que más se repiten, entonces estamos hablando de que es una moda y no es una media, no es un promedio. Bien, entonces estamos muy pilosos el día de hoy, estamos bien, sí hemos puesto atención. ¿Listo? Entonces tenemos la tercera pregunta. La tercera pregunta nos dice, un atleta registró la cantidad de kilómetros que recorrió cada día durante 30 días. Ahora bien, si el atleta desea saber la moda de los valores registrados, ¿cuál de los siguientes datos debe conocer? A. El número de kilómetros registrados que más se repitió durante los 30 días. B. El registro del día en que el atleta recorrió la mayor distancia durante los 30 días. C. El día en que el atleta recorrió la mayor distancia durante los 30 días. O D. El número de kilómetros registrados que menos se repitió durante los 30 días. Profe, yo creería que es la A porque se supone que la moda es el número que más se repite. Bien, ahí estamos. La mayoría también aquí nos están diciendo. Charo nos dice que la A, Juan Pablo también nos dice que la A, María Ríos Noreli también. también dice que es la A. Por aquí Juan Sebastián también está levantando la mano.
Juan Profe, yo Sebastián, ya también tienes digo que la habilitado. A. Profe, yo también digo que la A. Exactamente, ya entonces comprendimos realmente qué es la moda, ¿cierto? Y comprendimos en la pregunta anterior qué es la media aritmética o el promedio. Exactamente, es la A porque necesitamos saber cuáles fueron los registros que más se repitieron durante los 30 días, ¿cierto? Necesitamos saber cuáles fueron los kilómetros que más se repitieron en esos días. Eso es correcto. Entonces también es una pregunta de interpretación y representación, es de estadística y nos pide reconocer la moda, ¿cierto? De las otras medidas de tendencia central. Es una pregunta de nivel uno porque pues es muy básica lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. En estadística, cuando analizamos un conjunto de datos, existen tres medidas principales que ya lo hablamos, media, mediana y moda. ¿Cierto? Entonces, lo que nos piden es identificar el dato que más se repite, que ya lo dijimos y está muy claro. Aquí. Bueno, entonces vamos a mirar por qué la A coincide exactamente con la definición de moda, que es el valor que más se repitió. La B, esta descripción corresponde al valor máximo del conjunto, no a la moda. ¿Sí? Entonces la B nos estaría indicando cuál fue el valor o el día que más recorrió en distancia, en kilómetros, pero no nos está diciendo cuál es el que más se repitió. Bien, la C nos está diciendo, esta descripción identifica la ubicación del valor máximo, el cual no es un dato informativo que nos dé o que nos están solicitando en la pregunta. Y la D, esta descripción se refiere al valor de la frecuencia mínima, es decir, el día que menos recorrió, entonces tampoco tiene coincidencia con la definición de moda. Por lo tanto, la respuesta era la A, que ya todos lo tuvimos bien. ¿Listo? Ahora esta que se ve un poquito borrosa. Nos dice, la gráfica muestra los resultados de un estudio de movilidad en el que se les preguntó a 900 personas sobre el medio de transporte que más utilizaron durante el último año. Y entonces tenemos la gráfica que allí se ve que los medios de transporte utilizados fueron bicicleta, automóvil, tren y metro. ¿Cuál de las siguientes tablas muestra los medios de transporte que tienen un número de usuarios superior a la mediana de los cuatro resultados que aparecen en la gráfica? A, entonces A nos dice bicicleta, automóvil, tren y metro. B nos dice bicicleta, automóvil y metro. C nos dice automóvil y metro. Y la D nos dice automóvil. Profe, yo digo la B. Profe, por ¿Listo? acá dice Juliet que la ve. Andrés Camilo dice que la ve. Gio Torres dice que la ve. Karen Jimena dice que la ve. García Cortés dice que la ve. Ok, Bueno, por aquí de los que pueden y quieren Mariana leer. Rodríguez levantó la manito. Tienes el micrófono habilitado, Mariana. Pues sería la C, ya que dice los medios, pues de los cuatro, o sea que serían solo dos. Y pues los que tienen mayor número, pues es el automóvil y el metro. Bueno, ¿alguien más Profe, tiene yo también digo algo? que es la C. Dale, ¿por qué? Porque dice que tiene que ser la mediana, ¿verdad? Y se supone que para que fuera la mediana tendría que ser mayor a 275. Y las únicas que alcanzan esta es el automóvil y el metro. Ok, bien, entonces exactamente. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la mediana. ¿Y cómo encontramos la mediana? Ya miramos utilizando la fórmula, ¿cierto? Y recordemos que la mediana nos va a dar un dato exactamente que divide la población en la mitad, ¿cierto? Nos va al centro de los datos. Y de ahí tenemos que buscar cuál es el que es mayor a ese valor.
¿Listo? Entonces vamos a mirar. Esta pregunta es de interpretación y representación, es del componente aleatorio y nos dice que calcular la mediana de un conjunto de datos y utilizar el valor como punto de referencia para clasificar los datos que nos dan en el problema. Es una pregunta de nivel 3. ¿Listo? Entonces tenemos los datos primero. Entonces tenemos el tren que es 100, bicicleta 225, metro 275 y automóvil 300. Vamos a calcular la mediana. Entonces para calcular la mediana tenemos que organizar los datos de menor a mayor. Entonces aquí los tenemos 100, 225, 275 y 300. Están organizados de mayor a menor. Y vamos a ubicar cuál es el valor que está en la mitad. El valor que está en la mitad debe estar en medio de 225 y 275. ¿Cómo lo vamos a obtener? Como la información, los datos son pares. Cuando los datos son pares, entonces la mediana se obtiene sumando los dos datos que están en la mitad y lo dividimos en 2. ¿Listo? Entonces tomamos los dos datos, nos dan 500, dividido en 2, da 250. Es decir, que la media de los datos es de, la mediana de los datos es de 250. La mediana de los datos es de 250. Es el dato que está exactamente en la mitad de todos, lo que nos dan. Bien, ya a partir de este dato, entonces vamos a mirar cuáles están por encima, porque la pregunta nos dice cuáles están por encima o son superiores a la mediana de los datos. Y entonces, efectivamente, si nosotros vamos a lo que nos dan acá, los que están por encima de 250 son los medios de transporte de metro y de automóvil. Listo, entonces identificamos los valores superiores. 100 no es mayor que 250, entonces no puede estar. 225 no es mayor que 250, entonces tampoco nos da la respuesta correcta. Mientras que 275 y 300 sí son mayores, entonces esa sería la respuesta correcta. En nuestro caso, entonces la respuesta sería la C. La A, ¿por qué no es correcta? Porque incluye todos los medios de transporte ignorando la mediana. La B incluye la bicicleta, que es 225 y esta es menor. La C es que nos da la opción correcta. Y la D solamente incluye un medio de transporte evitando el otro. Entonces, por lo tanto, los que dijimos que era la C, o los que dijimos que era la C, que es la respuesta correcta. Profe, ¿tú te puedes Dime. devolver a una explicación cuando dices el paso a paso de hallar la mediana? Correcto. Entonces, para hallar la mediana, hay dos formas. La más fácil es si los datos son impares, ya el dato que nos da en la mitad es exactamente el que es. Bien, entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Como tengo los datos impares, ¿cierto? Tengo 5 datos, quiere decir que son impares. El dato que está en la mitad, en este caso 3, que estoy acá subrayando, este sería exactamente la mediana y no tendría que hacer ninguna operación. ¿Por qué? Porque a partir de aquí tengo dos datos a la derecha y dos datos a la izquierda. O sea que ese es el dato que está exactamente en la mitad, el que lo tenemos. Bien, entonces si los datos son impares, está claro y está fácil de obtener. Ya, si los datos son pares, como los que tenemos acá, 100, 225, 275 y 300, tenemos 4 datos. Son pares. Como son pares, yo debo buscar los que están en la mitad, ¿cierto? El dato que está en la mitad es el que voy a subrayar acá, que no es ni 225 ni 275, no sé cuál es. Entonces, ¿qué hago? Como tengo los datos ordenados, tomo los dos datos
que están alrededor de la mitad de ellos. En este caso, 225 y 275. Y ya de esos dos saco a lo que llamamos nosotros promedio. Entonces, sumo los dos datos, que es lo que hicimos aquí abajo. Sumo los dos datos y como estoy sumando dos datos, divido en dos datos. ¿Ya? Y el valor que me da, el resultado que me da, ese sería la mediana. ¿Listo? Esa es la diferencia de cuando los datos son impares a cuando los datos son pares. Profe, acá Bien, nos dicen que si puedes mostrar la fórmula, no sé si era la que estabas haciendo. la fórmula, ok, Sí. vamos a ponerla en Word y la vamos a construir en Word. Listo, entonces vamos a mirar. Si yo tengo un conjunto de datos para hallar la mediana, tengo que determinar dos cosas. Primero, si n, el valor de n, es par, debo hacerlo de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces, si n es par, debo tomar el primer dato que está en medio y lo debo sumar con el segundo dato que está en medio. Y eso lo divido en 2. ¿Listo? Si n es par, debo sumar los dos datos que están en la mitad, de todo el conjunto. Y hallo la mediana. ¿Ya? En cambio, si n, el valor de n, es decir, el total de los datos, es impar, ya la fórmula es más fácil. Ya la mediana de los datos es simplemente tomar el valor total de los datos y dividirlo en 2. Y ya tengo el dato que es. ¿Sí? A esto es el valor total de los datos más 1 dividido en 2. Y ya tengo el dato que es. Esas son las fórmulas para hallar la mediana. O Bueno, tomo los chicos, datos manitos arriba si centrales. entendimos la fórmula, porque están muy callados el día de hoy. Eso, muy bien. Entendí, profe. Vale. Profe, dice que hubo un error que en 275 dice 2275 en el ejemplo que En, pusiste. ¿En el problema? Sí. Ok, ya lo miramos. Ah, La Johan presentación Camilo. aquí. Ah, sí, sí, señor. Puse 2275 y es 275. Puse un 2 de más. Estás en lo cierto. Muchas gracias. Para corregirlo antes de enviar las diapositivas. ¿Me decías, profe Karina? No, que Johan Camilo había levantado la manito. No sé si se equivocó, pero bueno. Ok, Listo, profe. Yo creo que ya todos entendieron este tema. vale. Entonces vamos con la siguiente. Esta se ve más distorsionada. Ok, dice, en una biblioteca se identifican los libros de ética con placas formadas por números de 3 cifras con los dígitos 1, 2, 3 y 4.
y no se puede repetir ningún dígito en cada placa. El administrador de la biblioteca les pide a dos asistentes calcular el número total de libros que puede identificar con las placas y obtienen las respuestas que se muestran en la tabla. Asistente 1. El total de libros que se puede identificar es 4. Asistente 2. El total de libros que se pueden identificar es 4 por 3 por 2. ¿Cuál de los asistentes dio la respuesta correcta? A. El asistente 1, porque corresponde a la permutación de 4 en 3 y no se debe tener en cuenta el orden. B. El asistente 2, porque corresponde a la combinación de 4 en 3 y se debe tener en cuenta el orden. C. El asistente 1, porque corresponde a la combinación de 4 en 3 y no se debe tener en cuenta el orden. Y D. El asistente 2, porque corresponde a la permutación de 4 en 3 y se debe tener en cuenta el orden. Profe, una pregunta. Dime, ¿Por qué pasa eso? ¿qué? Pues lo que usted acaba de decir, profe. Lo de la pregunta que acabo de escribir, Sí, la que señor. está... ¿Me puede, profe? Listo, ok. Entonces, aquí pues ya compañeros ya van contestando, pero entonces vamos a mirar. Ya aquí, en esta parte de estadística, de esta pregunta, ya pasamos, ya no vamos a hablar de estadística descriptiva, sino que vamos a hablar de estadística inferencial. Aquí ya estamos hablando algo de probabilidad y algo de combinatoria que llamamos. Entonces hablamos de permutaciones, combinaciones o de variaciones. Profe, una pregunta. ¿Qué son las permutaciones? Vamos a hablar de eso. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice que por qué sucede que uno da 4 y el otro da 4 por 3 por 2, por la situación que nos dan, ¿sí? Entonces tenemos que identificar qué tipo de situación es. Entonces vamos a hablar. ¿Qué son las permutaciones? Las permutaciones son las diferentes formas de organizar un listado donde importa el orden y utilizamos todos los datos, empleando todos los datos. ¿Listo? En las variaciones, el orden también importa, pero no se utilizan todos los datos que nos dan. Mientras que en las combinaciones son también las diferentes formas que podemos organizar un conjunto de datos, pero allí el orden no interesa. Ahora, en esas cosas tenemos que tener en cuenta también dos partes. Uno, si podemos repetir los datos o si no se puede repetir. Listo, por aquí me están diciendo que no entendimos, que no entendimos. Ok, vamos a mirar aquí en la respuesta de la pregunta. Ahí vamos respondiendo y vamos aclarando un poco más la situación. Listo, el componente estadística es de probabilidad. La pregunta es de formulación y ejecución y debemos identificar si los elementos relevantes el orden de los elementos relevantes son para aplicarlas o no. Y es una pregunta de conteo donde tenemos que hablar de permutaciones, combinaciones y variaciones. Y es una pregunta de nivel 3. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Lo primero son los elementos disponibles que tenemos 4 dígitos. Dígito 1, dígito 2, dígito 3 y dígito 4. Sí, entonces tenemos 4 opciones. Nuestro espacio muestral son 4 valores. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Y entonces tenemos que elegir 3 porque se forman 3 dígitos, ¿cierto? Son 3 placas diferentes donde no podemos repetir los números. Es decir, si en el primero coloco el 1, ya en el segundo dígito no puedo colocar el 1, debo colocar el 2, el 3 o el 4 y así sucesivamente porque ya lo utilicé. ¿Listo? Entonces son sin repeticiones.
El factor clave es el orden. Aquí tenemos que ordenar, saber el orden de los datos. ¿Listo? Entonces, es una pregunta de permutación porque estamos hablando del orden. Entonces, por eso nos dicen acá, en una placa de identificación, como placa de carro o una clave, sí importa el orden sí importa, ¿cierto? No es lo mismo escribir 1, 2, 3 que escribir 3, 2, 1. Entonces, mire que el orden importa, ¿cierto? Que tienen los mismos números. Pero en la placa de los vehículos sí podemos repetir los datos, mientras que en nuestro ejercicio no. Entonces, aplicamos algo que se llama principio multiplicativo. Para cada una de estas posiciones, posición del dígito 1, posición del dígito 2 y posición del dígito 3 en la placa de los libros, ahí vamos a tener cierta cantidad de espacios. Entonces, por eso nos dice, para la primera cifra, tengo 4 opciones posibles. 1, 2, 3 y 4. Si yo utilizo uno de esos números, en la segunda cifra ya no voy a tener los 4 dígitos posibles. Voy a tener 3 opciones posibles. Y para la tercera cifra, pues voy a tener solamente 2 opciones porque ya utilicé una de las 4, utilicé 2 de las 4 posibles. Por eso, las opciones restantes o las opciones que tenemos para resolver el problema es 4 por 3 por 2, que nos va a dar 24. Y eso coincide con lo que nos dice el asistente 2. Bien, entonces la 1 es incorrecta porque solo toma un elemento, la B es incorrecta porque aunque nos dice el problema que es 4 por 3 por 2, en el problema aquí nos habla de que son combinaciones y no es una combinación, sino que es una permutación. La C es incorrecta porque el asistente 1 está equivocado en la definición de combinación y ya la D es correcta porque nos habla realmente del tema que estamos trabajando, que son las permutaciones. Y entonces aquí tenemos lo que es. ¿Qué son las permutaciones y qué son las variaciones? Si importa el orden en la posición, entonces estamos hablando de permutaciones o estamos hablando de variaciones. ¿Listo? Cuando hablamos de permutación cuando la disposición de todos los elementos en un orden determinado. Y cuando hablamos de variación, es la disposición de una parte del total de los elementos en un orden determinado. Y entonces tenemos que las permutaciones son n factorial. ¿Qué significa n factorial? Que vamos a multiplicar desde cierta cantidad todos los datos de ahí para abajo hasta el 1. Entonces, por eso si tenemos 5 factorial, es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Si tenemos 4 factorial, es 4 por 3, por 2, por 1. ¿Qué es lo que nos salió en el problema? 4 por 3, por 2, por 1. Bien, eso es lo que nos están hablando. Y volvemos a decir, ¿qué son las permutaciones? Las permutaciones son las posibles combinaciones o las posibles formas de organizar un conjunto de datos que se tienen cuando el orden importa. ¿Listo? Esas son las permutaciones. Por ejemplo, el orden importa. Entonces, tenemos el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3, el estudiante 4, el estudiante 5, y ya ese orden está determinado. Si yo los quiero combinar o cuáles son las posibles agrupaciones que puedo hacer con ellos, importando el orden, entonces estoy hablando de una permutación. Si yo quiero sacar, por ejemplo, uno de ellos o quiero utilizar una parte de ellos para organizar grupos, entonces ya estoy hablando de una variación, donde el orden va a ser importante, ¿ya? Y hablamos con repetición o sin repetición. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el listado de las placas de los carros,
es con repetición. ¿Por qué? Porque en el primer valor tenemos los números, podemos escribir los números del 0 al 9. En el siguiente valor, en el siguiente dígito, también podemos escribir los números del 0 al 9. Entonces se repiten, ¿ya? Se repiten todas las mismas cantidades. Entonces ahí, como es con repetición, utilizaríamos la fórmula n a la r. ¿Ya? Entonces tenemos las variaciones son permutaciones, porque solamente utilizamos una parte de ellos. Pero las permutaciones no pueden ser variaciones, porque cuando hablamos de permutaciones tenemos que utilizar toda la población o todos los datos que tenemos. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es la diferencia entre permutación y variación? A ver, manitos arriba, a ver si entendimos la diferencia, chicos. A ver, Profe, los yo me veo. perdí. ¿Te perdiste? ¿En dónde te perdiste? ¿Hasta dónde comprendimos? Yo comprendía, o sea, yo entiendo que es permutación, pero cuando hablaste de variación me confundí. Ok. Cuando hablamos de variación es porque vamos a hablar de una parte del conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo los datos del 0 al 9, tengo 10 datos, ¿cierto? Pero no voy a utilizar todos los 10. Voy a tratar de combinar, de agrupar o de organizarlos solamente 6 de esos 10 datos. Como no utilizo todos los 10, sino que solo utilizo 6, entonces ya no puedo hablar de permutación, sino que hablo de variación, de variaciones. ¿Ok? Esa es la diferencia entre permutación y variación. La variación se utiliza la misma fórmula, pero no utilizo todos los datos. Mientras que en la permutación sí utilizo todos los datos. Eso es lo que nos dice. Profe, entonces en las variaciones es como si tomara una parte de los datos. Exactamente. Tomamos una parte, no las tomamos todas, solo es una parte nomás. Bien, por eso a veces hablamos de variaciones de 4 tomadas de 2. Entonces, de todos esos 4 datos que tengo, voy a tomar solamente 2. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que yo puedo organizar ese conjunto de 2 datos? Entonces, por eso utilizamos las diferentes fórmulas. Entonces, si hablamos de ese tipo, entonces es n factorial sobre n menos r factorial. Recordando que el factorial me indica que debo tomar el número que me da n, multiplicarlo hasta llegar al 1. Entonces, por ejemplo, si acá fuera n, fuera 9, entonces yo tengo que tomar 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y ya me da el resultado. Ya, eso es lo que indica el factorial, que ese número se multiplica por todos los otros datos. De ahí hasta llegar al 1. Esas son las permutaciones y las variaciones. Ahora miramos qué es una combinación. Una combinación, el orden de los datos no interesa. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer agrupaciones diferentes, entonces ya no puedo tomar solamente a Adriana, tendría que tomar a Adriana primero, luego tendría que tomar a Marcela, luego tendría que tomar a Juan, luego tendría que tomar a Pepito. No, ahora yo puedo tomar primero a Pepito y luego tomar a Adriana o luego tomar a Juan. ¿Sí? El orden de que como tome los datos aquí no me interesa. Ya, es como cuando a ustedes en clase le dicen, armemos grupos, ¿sí? Y ya ustedes escogen con quién hacerse. Entonces ahí lo que están haciendo es una combinación, porque el orden no interesa. Es diferente si el profe les dice, Juanito, Pepito, Sutanita hacen un grupo. Sutanito, Sutanita. Dime. No tengo aquí saco de la cabeza. ¿Perdón?
No te escuché bien. Ok. Creo que se le activó el micrófono. Ah, vale. ¿Listo? Es diferente si dice el número 1, el nombre del listado 1, el nombre del listado 2 y el nombre del listado 3. El estudiante que está en la lista número 1, el primero de la lista, el segundo de la lista, el tercero de la lista, forman un grupo. Ahí lo estoy haciendo por orden. ¿Sí? Entonces estoy haciendo o una permutación o una variación. En cambio, si les dicen armen los grupos como los quieran, están haciendo una combinación. ¿Ya? Entonces el orden no interesa en eso. Y hallamos y armamos diferentes grupos. También hay que tener en cuenta que en las combinaciones podemos tener sin repetición o con repetición. Sin repetición quiere decir que si Juanito está en el grupo 1, ya no puede estar en el grupo 2. ¿Ya? Entonces no se pueden repetir. Y con repetición quiere decir de que él puede estar en los dos grupos a la vez. Es lo que indican aquí. Bien, y tenemos también las diferentes fórmulas para hallarlo. Sin embargo, pues en el problema solamente hallamos la primera, ¿no? N factorial. La cantidad de veces que podemos repetirlo, que es lo que llamamos principio multiplicativo. ¿Ya? Establece que si un suceso se puede realizar de n formas diferentes y luego se puede realizar de m formas y así sucesivamente, tenemos que multiplicar cada uno de ellos. Y ya nos da cuántas formas podemos obtener. Por eso aquí en el problema, al final, decíamos que se pueden organizar los libros de 24 formas diferentes utilizando los números 1, 2, 3 y 4. Bien, no sé si quedó claro o los confundí más, que es la labor, confundirlos. Por acá hay unos todavía confundidos, profe. Vale, entonces vamos a mirar. Profe, Dime. perdón por interrumpirlo, pero profe, una pregunta. Si hay varios datos que se repiten, entonces tengo que escoger uno que esté de acuerdo con la pregunta. Vamos para allá. Gracias. Por ejemplo, en las permutaciones. ¿Sí? Si tengo varios datos que se repiten, entonces yo puedo tener el 1 por aquí, el 2 por aquí, el 3 por aquí, el 4 por aquí, ok, el 4 por aquí y puedo volver a repetir el 1. ¿Sí? Profe, ¿no Y- estás Ah, mostrando ¿no las estoy diapositivas? compartiendo? Uy, lo siento, pensé que ya estaba compartiendo. Discúlpame. Tranquilo, profe, tranquilo. Aquí vamos, creo que ya. Listo. Listo, entonces tengo estos datos. 1, 2, 3, 4 y 1. ¿Sí? La pregunta aquí es, ¿cuál es mi espacio muestral? ¿Cuál es el espacio muestral? El espacio muestral, pues son los datos, ¿cierto? ¿Y cuáles son los datos que tenemos? El 1, el 2, el 3 y el 4. Sin importar de que este 1 se repita o no se repita en los datos que tenemos. Siempre es el espacio muestral. Que si se repite el uno o no se repite el uno, ya eso me va a servir para describir los datos y describir la población. Pero para hacer inferencias sobre eso, mi espacio muestral solamente es 1, 2, 3 y 4. Y de ahí ya puedo jugar con las diferentes combinaciones, ¿cierto? Puedo decir de que ese espacio muestral sea un producto de el mismo por el mismo y ya puedo hacer las diferentes combinaciones y permutaciones, diciendo, repito o no repito ese dato. ¿Sí me hago entender? Para las permutaciones. Si repito el dato, entonces tomo 4 por 3 por 2 por 1. Si no lo repito, tomo 4 por 3 por 2 por 1. Si lo repito, entonces ya tengo que utilizar
el n a la r. ¿Cuántos números tengo? Tengo 4 datos. ¿Cuántas posibilidades o cuántas agrupaciones voy a hacer? 4. Entonces, 4 a la 4 o 4 a la 3 o 4 a la 2. Porque voy a repetir los datos en cada posición. Bien, eso es las permutaciones. ¿Ya? Ahora, porque van a importar el orden de cómo los coloque. Pero si el orden no importa, no importa cómo los coloque, va a representar la misma cosa, entonces ya estoy hablando de de combinación. ¿Listo? De combinación, porque el orden no me va a importar. Eso es lo que estamos trabajando. Entonces acá yo puedo decir, bueno, vamos a hacer una permutación. Entonces la permutación, ¿cuántos datos tengo? Digamos que aquí tengo una coma, entonces agreguémosle 5. Entonces, coma 5. Entonces la permutación acá que yo haría sería 5 factorial. ¿Dónde está el factorial acá? 5 factorial. ¿Listo? ¿Y eso qué me va a dar? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso me va a dar 120. ¿Listo? Si no fuera eso, si yo dijera, bueno, voy a hacer una variación de estos datos, es decir, voy a utilizar solamente cierta cantidad de esa variación, entonces voy a tomar los siguientes. Voy a tomar 3 datos variados de 2. Entonces aquí ya tengo que utilizar la fórmula de variación. N factorial, es decir, 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial. ¿Por qué? Porque estoy utilizando, de todos estos 5 datos, voy a utilizar 3. Y los voy a tomar por parejas, que es lo que me dice ahí. De estos 5 datos, voy a utilizar solamente 3 y los voy a organizar por parejas. Y ya hago la operación. Entonces acá sería 3 factorial sobre ¿cuánto es 3 menos 2? 1. 1 factorial. Y entonces acá diría 3 por 2 por 1 sobre 1, porque de ahí para allá no hay más. Y me daría entonces 3 por 2, 6. Y 6 sobre 1 daría 6. Es decir, que tengo 6 formas de organizar 3 números de esos 5 por parejas. ¿Cuáles son? Puedo organizar el 1 con el 2, el 1 con el 3 y ya porque ya utilicé 3 números. Luego el 2 con el 1, el 2 con el 3 y luego el 3 solito. Ya tengo las 6 opciones. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que estoy dando. Que ya utilizo 3 cantidades agrupadas de a 2. Y así puedo tomar más. Y ya hallo las diferentes posibilidades de organizar los datos. ¿Listo? Esos son permutaciones y variaciones. Ya para hablar de combinaciones, pues ya utilizaríamos la fórmula que les mostré, ¿no? N menos R, N menos 1 sobre N menos... Ay, perdón, que me quedé sin voz. Tranquilo, profe. Listo. N más R menos 1 sobre N factorial, R factorial sobre N menos 1 factorial, ¿cierto? Si se repite, si no se repite, entonces ya es N factorial sobre N menos R
factorial por R factorial. Y ya ahí tenemos la expresión. Bien, y vamos para la Profe, última. Dime. una pregunta. ¿Tú nos puedes señalar ahí cuáles son las fórmulas para que ellos de pronto le tomen una captura o un pantallazo Ok, para que se las aprendan? ok, ya te señalo las fórmulas de las permutaciones. Si hablamos de permutaciones o combinaciones, este que está aquí en el cuadrito, permutaciones o variaciones, esta que está aquí en el cuadrito, son las fórmulas que nosotros tenemos que aprendernos. O pues aprendernos no, tenerla ahí claro, porque pues en, en el IFEX a veces les dan las fórmulas de una vez ahí antes de hacerle la pregunta. Esta es para permutaciones, n factorial sobre n menos r factorial, o n a la r, que es con repetición. La primera es sin repetición y la segunda es con repetición, que normalmente en las preguntas del IFEX normalmente salen de este tipo. Salen preguntas de permutación. Muy poco, yo no he visto sino así esporádico de combinaciones. Solo de permutaciones se ven más. Y normalmente son de n factorial, es decir, de hacer todas la multiplicación, o de esta forma, n factorial sobre n menos r factorial. Y estas que están acá son las de combinaciones, con repetición o sin repetición. Que estas casi no aparecen problemas de este tipo en el IFES, casi no, si le sale muy salado. Bueno, profe, muchas Pero, gracias. profe, ¿cómo y esa ayuda que me está dando? Acá hay que Sí, bendecirlos a todos para que les vaya bien. claro. No, pero como les digo, normalmente en el IFEX salen preguntas desde permutaciones y no de combinaciones. Pues sin embargo, pues hay que nombrarles y decirles para que conozcan de que existen más, ¿no? Otras cosas. Pero aquí en el IFEX normalmente la mayoría de sus preguntas que tienen que ver con organización son permutaciones. ¿Listo? Entonces vamos aquí. Esta última ya es de coeficiente de variación. Un banco desea establecer cuál de los dos sucursales presentan la menor variación. Mire que aquí ya nos están hablando. En el problema, en la pregunta, ya nos están diciendo de qué vamos a tratar. Variación. En el tiempo de atención a sus clientes, después de una observación rigurosa, se obtuvieron los siguientes resultados. Sucursal P, tiempo promedio 3,5 minutos. Desviación estándar, 3 minutos. Sucursal Q, tiempo promedio 4 minutos. Desviación estándar, 1 minuto. Mire que aquí lo que nos están dando es una medida de tendencia central, que es el promedio, y una medida de dispersión, que es la desviación estándar. No tiene que calcularla, simplemente ya se las dieron. Luego nos dice, el gerente calcula que para aproximarse al nivel de variación puede hallar la razón entre la desviación estándar y el promedio. Con base en lo anterior, afirma que en la sucursal P se presenta la menor variación en el tiempo de atención. ¿Esta afirmación es verdadera? Entonces, A, no, porque independientemente del tiempo promedio, la desviación estándar es mayor en la sucursal P. B, sí, porque si el tiempo promedio de atención es menor, la variación también será menor. C, no, porque al relacionar el tiempo promedio con la desviación estándar, la variación es menor en la sucursal Q. D, sí, porque si la desviación estándar en el tiempo de atención es mayor, la variación va a ser menor.
Seamos pensativos. Todos. Bueno, María José, como siempre, de primeras opinando. Tienes el micrófono abierto, María. Ah, no, permíteme. Listo, María José, ya. Creo que lo apagaste. No, lo habilité. Ah, ya, sí, ahora sí. María José, tienes el micrófono. Bien, mientras tanto, Diego Meneses dice que la C. María José dice que está hablando, pero no se te escucha. No tienes audio. No, y aparece el micrófono activado, pero Activo. no. ¿Será que de pronto lo tienes desactivado allá en el de ella? Entonces No, ella porque dice que para ella es la C. ¿Quién sabe qué le Profe, habrá pasado? Listo, dime. la respuesta correcta es la B para mí. ¿Cuál? No te escuché. La B. La la B, B. ok. Valerie también nos dice aquí por el chat que es la C. Dana nos dice que es la B. Bien, vamos a mirar. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Sí, porque vamos a mirar, están entre la B y la C los que están contestando. Profe, Eh, para mí sería la C. vale. Entonces vamos a mirar. Recordamos que casi al comienzo de la clase dijimos que el coeficiente de variación era tomar la desviación estándar o la medida de dispersión y dividirla en el promedio, ¿cierto? Que así nos daba, que creo que fue Juan Esteban que nos dio la fórmula, no recuerdo bien el nombre del chico ahorita, pero sí él Juan nos dijo, Sebastián, profe. Juan Sebastián, eso. Nos dice que desviación estándar dividida en el promedio. Entonces, yo tengo que tomar aquí y hacer la razón 3 sobre 3.5, ay, 3.5, esto está horrible, estoy escribiendo con esto. Bien, 3 sobre 3.5, tengo que revisarlo con respecto a 1 sobre 4, que es de la otra sucursal, la otra variable, ¿cierto? Esto es una variable, P es una variable y pues otra variable. Tengo que saber si este si es mayor o si es menor o si es igual entre estas dos. Y así para saber cuál es la que tiene mayor variación en el tiempo de atención. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Es una pregunta de argumentación. Yo debo argumentar por qué. De componente estadístico ya lo sabemos y debemos de mirar cuál es el coeficiente de variación. Saber cómo hallar el coeficiente de variación. Y es una pregunta de nivel 3. ¿Listo? Entonces el coeficiente de variación es la razón de desviación estándar sobre promedio, que ya lo hemos dicho, y en estadística se conoce como coeficiente de variación y sirve para comparar la variabilidad entre dos grupos con promedios distintos. Entonces, al hacer el primer cálculo, 3 sobre 3.5 aproximadamente nos da un valor de 8,57. Sí, perdón, de 0,857. Me estoy comiendo el cero, tengo hambre. 3 sobre 3,5 aproximadamente 0,857 o lo que es igual a un 85%. Profe, Dime. ¿me puedo parar un momentico para tomar agua? Dale. ¿Listo? Como este 85% está muy cercano a 1, entonces tiene mucha dispersión, o sea, está muy alejado
del promedio de atención o está muy alejado de los tiempos de atención. O sea, son muy largos los tiempos, es lo que nos está diciendo aquí. Mientras que en la otra sucursal, 1/4 que me da 0,25 o lo que quiere decir a un 25%. De desviación, de variación. Entonces, como está más cerca al 1, quiere decir que están más homogéneos. Es decir, los tiempos son más cortos de atención. Entonces, ¿qué podemos decir con la afirmación que da el jefe aquí? ¿Cierto? El gerente, el nivel de variación. Entonces dice, afirma que la sucursal P presenta la menor variación. Y entonces aquí vamos a anotar, ¿será que sí presenta la menor variación? Si nos da un No, señor. 85%. No, ¿cierto que no? Entonces, la respuesta correcta o la afirmación que le está dando no es cierta. Entonces, puede ser una de las dos que dice que no. Y entonces vamos a mirar, como la sucursal Q tiene razón mucho menor, por lo tanto la Q presenta menor variación. La afirmación del gerente es falsa. Bien, entonces vamos a mirar cuál era la correcta. La A es incorrecta, aunque es cierto que la desviación es mayor en P, la razón, que es lo que el gerente propuso usar, sí depende del promedio para dar un contexto de variabilidad, ¿cierto? Depende del promedio, que ya lo tenemos. La B es incorrecta, por tener un promedio menor no garantiza una variación menor. De hecho, aquí en el ejercicio lo tenemos. P tiene menor promedio, pero una dispersión alta, una variación alta. Entonces no podemos mirarlo. La C niega la afirmación del gerente basándose en el cálculo del coeficiente de variación, lo cual es estable. Y la D es una contradicción, ya que una mayor desviación estándar implica una definición de una mayor variación. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud acerca de lo que es. Bueno, chicos, ¿tenemos alguna pregunta? Bien, y ¿No? entonces tenemos acá, el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa, no tiene unidades de medida, ¿sí? Y se obtiene como la desviación estándar entre la medida aritmética, ¿cierto? La desviación estándar dividida en la medida aritmética. Y la fórmula es la siguiente. Si utilizamos toda la población, entonces es ρ sobre mu. Y si utilizamos solamente los datos de la muestra, es S sobre X bar. Bien, y normalmente el coeficiente de variación se suele usar para comparar el grado de dispersión de dos conjuntos de datos, incluso si tienen diferentes medidas. Y se obtiene o se da en porcentaje. Por eso las fórmulas aquí, al coeficiente que nos da, lo multiplicamos por 100. Bien sea con la población o con la muestra, se multiplica por 100 para darnos el porcentaje. Y ya sabemos si tiene tanto porcentaje de variación o tanto porcentaje de no variación, de variabilidad en los datos. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario sobre lo que vimos hoy. Sé que tengo la tarea de mirar sobre las ecuaciones cuadráticas en desigualdades para la próxima clase. Juan Sebastián, que estás levantando la mano. Listo, Juan, ya tienes Profe, activado el micrófono. ahora sí tengo perdido. Profe, una pregunta. ¿Hay más clases de ramas aparte de las que usted dijo, profe? De la estadística, claro, tenemos estadística descriptiva, estadística inferencial. ¿Sí? La descriptiva describe los datos, como dijimos, y la inferencial predice.
qué puede suceder y qué sobre ciertos datos, ¿sí? Entonces, infiere, da conclusiones sobre un estudio estadístico. Entonces, es como, por ejemplo, cuando nosotros miramos y decimos el cielo y vemos las nubes, nosotros hacemos una predicción, va a llover. Y ese va a Gracias, llover, profe. dice, puede que llueva, puede que no, en estadística, ¿no? Tenemos esas dos cosas. Gracias, profe. Vale. Para María José, que dice que está perdida, María José, lo que hicimos fue el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación lo que mide o compara dos variables. Yo puedo comparar la variable estatura con la variable peso. Y miro qué tan dispersas son esas dos variables y puedo decir, estos de peso tienen más variabilidad que estos de estatura, son más parecidos, según lo que nos dé el porcentaje de coeficiente de variación. ¿Cómo lo obtenemos? Haciendo la división o lo que hablamos ahorita de la razón entre la desviación estándar y la media aritmética. A ese resultado que nos da, que siempre va a ser un valor entre 0 y 1, lo multiplico por 100. Sin embargo, repetimos, si el valor está más cerca a 0, quiere decir de que esa variable es más homogénea, o sea, tiene más parecido que la otra. Que si el valor de coeficiente nos da más cerca a 1, entonces decimos que esa variable es más heterogénea, tiene más variabilidad. Los datos están más lejos uno de otro, es lo que nos dice. Y pues hoy, pues muchas gracias por la asistencia. Recordarle que debemos llenar el link de asistencia que ya está corriendo desde hace rato en el chat. Gracias por escucharme el día de hoy. Espero que pues, les haya servido lo de la clase de hoy, lo que vimos hoy, y que lo recordemos para las próximas. Bueno, chicos, vuelvo y repito lo que dice el profe Roosevelt. Porfa, no se les olvide diligenciar la asistencia porque solamente hay 38 respuestas y habíamos conectado 70. Ahorita, en un momento, les envío al WhatsApp las preguntas filtradas del IFEX, no todas las materias, solamente tengo sociales y unas de matemáticas, tampoco todas las sesiones, entonces para que las lean, las estudien, estén pendientes. Entonces, nada, mañana nos vemos en clase de ciencias sociales, 3:30, por favor, entonces puntualitos, Dios los bendiga, que estén muy bien, feliz tarde, se les quiere, chao. La asistencia, por favor. Profe, ¿Sí? una pregunta. Cuéntame. ¿Hay más cálculos para saber cómo calcular la estadística, profe? Aparte de los cálculos que ya conocemos, ¿hay más cálculos Claro, aparte de eso? la estadística siempre es una rama muy amplia, muy grande. Aparte de las medidas que vimos hoy, las tres medidas de posición, de dispersión y de medidas de tendencia central, cuando hablamos de estadística inferencial, ya vamos a hablar algo de combinatoria, que es lo que vimos hoy, y también se habla de probabilidad. Y ya existen varias formas de probabilidad, probabilidad condicional o no condicional, y también podemos hablar del azar. Entonces, cada una de ellas tiene fórmulas diferentes para trabajar. Bien, entonces, por ejemplo, cuando te dice cuál es la probabilidad de sacar una balota roja de un azul, o cuando hablamos de monomios, cuál es la probabilidad de que caiga el número que yo elegí para la lotería, por ejemplo, para las rifas, cuál es la probabilidad de ganarme una rifa. Entonces, ahí estamos hablando de probabilidades y siguen muchos temas más, porque de ahí tendríamos que hablar de, ¿cómo se llama esto? Bueno, de lo que es la probabilidad y si hablamos de la distribución, ¿sí? Cómo se distribuye la población según ese resultado que nos dio, si la distribución es normal, si no es normal, y
para cada una de esas cosas tenemos fórmulas. Y también existe la función de probabilidad, que también, pues eso normalmente ustedes lo ven cuando estén en la universidad y tengan la posibilidad de estudiar en su carrera algo que tenga que ver con estadística, pues irán a ver esas partes, ¿no? Y pues hay diferentes formas también de sacar la muestra. Nosotros solamente en el colegio aprendemos una forma de sacar la muestra, ¿cierto? Vaya y pregúntele, pero hay diferentes formas y diferentes tipos de muestra que también se ven en estadística inferencial. Y todo eso tienen fórmulas. Claro, hay bastantes fórmulas. Entonces, sí, hay harto, en estadística hay harto por trabajar, pero pues en el momento, pues lo que mide el IFES es hasta probabilidad. Profe, y otra cosa es que porque nosotros utilizamos tantos cálculos para tener un solo resultado. No es que utilicemos tantos cálculos, sino que de unos valores podemos obtener más información sobre eso, ya, sobre el conjunto de datos. Por eso, cuando hablamos de coeficiente de variación, por ejemplo, el coeficiente de variación nos da una dispersión de los datos, ¿cierto? Pero si yo Señor. tengo varias diferentes variables, en este caso, como el que vimos, puedo obtener y compararlos utilizando esa variación con, con otro promedio. Entonces, un ejemplo así muy sencillo. Si tú trabajas en un taller, digamos, ensamblando autos, no sé, una se me venga a la mente ahorita, Suzuki. Y vas Ajá. y vas a probar la capacidad de los frenos de los vehículos, ¿cierto? Y tienes dos marcas, es decir, tienes dos variables. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer para saber cuál de las dos frenos, las dos pastillas, son las más Sí, adecuadas para el vehículo? Entonces, tú tienes que tomar los datos y hallar la desviación, hallar el promedio y hallar el coeficiente de variación para saber cuál de las dos es la mejor y ponerle al vehículo para garantizar la seguridad. ¿Ya? Eso es lo que hacen, por ejemplo, algunos ingenieros. Toman, ingenieros mecánicos, toman esos datos y hallan el coeficiente de variación y dicen, no, es mejor esta marca de pastillas de frenos que esta otra, entonces hay que ponerles esta. Eso es lo que nos dice. Entonces, por eso, de varios datos o varias formas de obtener esos datos, podemos obtener unos nuevos. Bien. Lo mismo, por ejemplo, si estudias algo que tenga que ver con ingeniería agroindustrial o ingeniería agronómica, agronomía, que se llama ahorita. Si vas a estudiar sobre los suelos o vas a mirar cuál producto que le vas a echar a diferentes plantas es mejor que el otro, digámoslo así, un veneno, tienes que mirar y hacer eh, cuánto veneno le echo acá, cuánto veneno, y mirar cuál de los dos es el más productivo, ¿cierto? Cuál es el que me mata o que me protege la mata. Y para eso, pues, hallo el coeficiente de variación. Entonces, tengo que sacar la desviación, tengo que hacer todos los otros procesos anteriores, las otras medidas para obtener ese valor. Entonces, por eso se dan a veces unas grandes fórmulas o se dan grandes operaciones para obtener un dato, porque de los datos anteriores obtenemos el que necesitamos. No sé si te sirvió la respuesta. señor. Gracias, profe. Bueno.